13 horas y 18 minutos en el Estado de Israel y mientras aquí diluvia, como usted ya sabe, claro, desgraciadamente, como yo le decía, en Israel hoy diluvio, pero de cohetes sobre el norte de Israel, el Golán y las adyacencias, 100 cohetes por lo menos disparados por el Hezbollah, la tensión ahí y en todos lados. Martes. Estamos con él, con el profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, con nosotros. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola Miguel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, Miguel? Bien, ¿qué nos cuentas? Hemos estado siguiendo la información y claro, hoy parecería que es un día particularmente intenso en lo que hace a la situación de seguridad y militar. Sí, efectivamente, como hemos hablado muchas veces acá en este conflicto que se está dando entre Israel y el Hamas y entre Israel y el Hezbollah, hay días en donde o un límite o el otro límite están candentes o a veces los dos límites a la vez. Hoy es un día, por lo menos hasta ahora, y probablemente empeore, tenemos que ser honestos, en donde el norte de Israel ha recibido, como bien dijiste en la introducción, 100 misiles del Hezbollah, que si bien no ha causado ningún daño efectivo y a desgracia no ha habido víctimas en una de las zonas bastante despobladas del Golán, donde han sido arrojados 60 de ellos y 40 de ellos en otras zonas algo más pobladas, pero de todas formas está indicando de que el Hamas islámico está virando claramente su forma de atacar a Israel, de hacer ataques, vamos así decirlos, esporádicos a lo largo del día, de dos, tres misiles durante 7, 8 veces al día, está pasando a ser ataques muy intensivos, pocas veces al día. En este caso lo vemos con el Golán en el día de hoy, pero ya hemos visto esta estrategia otros días atrás. De la misma manera, la respuesta israelí es contundente. Israel ha vuelto a atacar Baalbek, que es el corazón del Hezbollah en territorio libanés, a más de 100 kilómetros de la frontera. Ayer ha muerto un terrorista del Hezbollah y se suma a los 245 que ya han perecido en este operativo. Por otro lado, hoy mismo se estaría ya ahora llevando a cabo una reunión, cumbre, llamémosla así delicadamente, de terroristas entre uno de los líderes más importantes del Hamas, del departamento político, del buró político del Hamas, con Nasrallah, para delinear futuras acciones en conjunto, para analizar el resultado del conflicto contra Israel hasta el momento y para ver si, como salió un comunicado, si se encuentra alguna posibilidad de algún tipo de tregua con Israel y siempre termina en entorno victorioso, que esté acorde con los lineamientos y requerimientos del pueblo palestino. Es decir, retirada total de Israel de la Franja de Gaza, el retorno de los gazatíes al norte de la Franja de Gaza, suministros a raudales a toda la zona de la Franja de Gaza y todo lo que ya conocemos para recién después ponerse a hablar de la cantidad de rehenes o secuestrados que piensan devolver, si es que piensan devolver alguna vez, porque ya somos muy escépticos respecto a este tema. En el norte ya la sensación de la gente en líneas generales en la frontera es que la guerra va a ser, no digo inminente, pero sí pronto, y probablemente después del Ramadán. La gente se está preparando con insumos, con abastecimiento, hay una compra casi compulsiva de equipos energéticos, y cuando hablamos del norte de Israel, en un país tan pequeño como Israel, tengamos en cuenta que el norte hacemos referencia a toda una línea que podría atravesar de Haifa hasta Tiberíades, más o menos, no es una línea recta, pero esto podría llamarse el norte. De todas formas, sabemos que el Hezbollah tiene potencial para llevar adelante el conflicto mucho más allá de esta línea, pero la impresión es que no lo va a hacer, porque la respuesta israelí también sería muy contundente sobre Beirut, algo que por el momento Hezbollah no tiene ningún interés en escalar esta cuestión para llegar a ese tipo de límites. En la zona sur en particular, en la Franja de Gaza, el Hamas islámico prácticamente, no con voceros ni declaraciones, pero sí con su silencio, viene confirmando la muerte ayer anunciada por la televisión israelí de Marwan Issa,
el número 3 en el liderazgo del Hamas en la Franja de Gaza, aunque de hecho era el número 2 por el rol que tenía. Podríamos llegar a decir que era como una especie de gerente general del terrorismo en la Franja de Gaza y que tenía a cargo distintos operativos terroristas y militares. Ya anteriormente lo llevó a cabo contra Israel. Estuvo preso en Israel bastante tiempo, fue liberado en algunos de los canjes, trabajó mucho para la liberación de Yahya Sinwar, quien hoy es el líder número 1 del Hamas islámico en la franja, y Marwan Issa ha sido también uno de los responsables principales de la organización de la masacre del 7 de octubre. Esto está claro en la cúpula del Hamas. Lo que es interesante también de ver es que la eliminación de este terrorista, vuelvo a insistir, que si bien el cuerpo no ha aparecido aún todavía, no es ilógico pensarlo porque Israel atacó en Motzai Shabbat, el sábado pasado, cuando fue este ataque, atacó un complejo habitacional donde debajo de él había toda una serie de túneles muy importantes, que era el refugio de Marwan Issa en el campo de Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza. Se usaron bombas antibúnker, lo cual estaría indicando que Israel ya tenía alguna información acerca de los túneles que ahí existían, y previamente al ataque se usó una tecnología, por el momento no ha sido manifestada cuál, no creo que se nos diga, para verificar que no había secuestrados en los túneles antes de bombardear. Marwan Issa habría muerto junto a otros 5 importantes miembros del Hamas, uno de ellos un comando paralelo a Issa, un subcomandante. De ser así, de comprobarse y justificar de esto, sería un golpe importante para el Hamas. De todas maneras, lo importante no es determinante en esa frontera, dado que Israel, como sabemos, tiene en gran parte las manos amarradas en lo que tiene que ver en la conquista final de la zona de Rafah. Las tiene amarradas por Netanyahu y indecisiones propias, y las tiene amarradas por Biden, por decisiones propias de Biden, de no escalar el conflicto, de no llevarlo adelante en un año particularmente sensible para los intereses norteamericanos a nivel electoral, y por lo que ha dicho Biden muy claramente, ¿no? Porque ha estado muy locuaz en estos últimos días desde que dio el mensaje a la nación, con varios reportajes, no ha perdido oportunidad de denostar al gobierno de Israel, de criticarlo abiertamente, sin ningún tipo de, digamos, de eufemismos, sino en forma directa, descalificar plenamente a Netanyahu y decir que no sirve para nada lo que está haciendo en la Franja de Gaza, o que no representa lo que el pueblo piensa, aunque aquí estadísticas en Israel indican que el 75% de israelíes apoya el operativo militar para que se termine con el Hamas islámico en la zona de Rafah, aunque no significa que ese 75, por supuesto, a la hora de votar, tenga que votar por Netanyahu, porque está en contra de otras concepciones o actitudes de pensamiento del premier israelí. Pero de todas maneras, esta carga de Biden constante, permanente, y donde ha dicho claramente, claramente, sin eufemismo, repito, que para él primero está el sufrimiento de los palestinos en la Franja de Gaza que la situación de los israelíes dentro de Israel. Esto es un cambio de paradigma completo en el apoyo de Estados Unidos, de Occidente, en el marco del Partido Demócrata, y amerita que en algún momento pueda o deba existir algún cambio de relaciones importante entre Israel y los Estados Unidos, o que por lo menos Israel busque algún criterio independentista de Estados Unidos en lo que tiene que ver con la provisión de armamentos, en lo que tiene que ver con su independencia operativa, dado que la percepción general que hay en Israel es que Tzal no está atacando lo que queda de la Franja de Gaza y obteniendo un triunfo que necesita porque no se lo permite Estados Unidos. Y esto es muy negativo, esto muy malo acá, realmente son cosas que realmente no se entienden. Donde sí hay un cierto consenso entre norteamericanos y israelíes en Gaza es en la construcción de este puerto que va a demorar algo menos de un mes posiblemente, y donde hoy ha llegado en forma provisoria, digamos, un remolcador con
con una rampa cargada de alimentos, de combustible, etcétera, a la Franja de Gaza desde Chipre. Este es el primer envío por vía marítima que estaría llegando, o ya llegó, en forma directa. Recordemos a la gente que Israel ha llegado a un acuerdo con Chipre, por el cual una de las zonas del puerto de Chipre, en Larnaca, está bajo supervisión israelí y todo lo que salga de allí a la Franja de Gaza tiene que estar superditado por Israel. Este procedimiento de cargar, descargar, de traer provisiones, de vigilarlas, de verificar el contenido y acompañarlas con algún barco israelí hasta la Franja de Gaza, es un procedimiento que demora hoy 60 horas. Es mucho tiempo, esto se va a achicar cuando los norteamericanos terminen de construir este famoso puerto o esta rampa gigantesca que aproximaría las naves a este lugar. Decía que para Israel es importante esto porque le va a permitir que la ayuda humanitaria quede nucleada en un solo lugar y no esté dispersa en varios lugares y esto acreciente las quejas contra Israel respecto a por qué entra poco, por qué entra esto, por qué no entra el otro, o por qué en tal lugar Israel permite que haya manifestantes que corten el paso y no permita la ayuda de entrada humanitaria a Gaza. Es decir, le va a descomprimir a Israel una presión importante. Y por otro lado va a generar que también miles de palestinos quizás se corran hacia las zonas donde hay repartición de víveres y de insumos, y eso significa que deberían abandonar gran parte de Rafía por su propia voluntad, sin esperar que Israel lleve a cabo sus planes de evacuación de esa zona territorial antes de atacar. De todas maneras, lo que podríamos llegar a decir, siempre uno puede equivocarse, por supuesto, porque es parte del análisis, es que no creo que Israel ataque Rafía en el próximo mes, hasta que termine el Ramadán, por dos cuestiones esenciales. Primero, por Ramadán, que de por sí es una fecha o es un periodo de un mes de tiempo que recalienta los ánimos de los extremistas árabes y palestinos en particular en este momento. Y en segundo lugar, porque Israel necesita terminar de consolidar su dominio sobre el resto de la Franja de Gaza y ultimar los detalles para el plan de evacuación de 1.100.000, 1.200.000 palestinos, que no es una tarea fácil bajo ningún punto de vista, pero que Israel deberá hacerla para no quedar cada vez más siniestralizada su imagen frente al mundo exterior, Miguel. Natalio, completísimo tu informe. Solo decirte que, viste, Freud sabía de esto del inconsciente. En un momento, en el inicio de tu informe, dijiste, hablando de los bombardeos sobre el norte, hablaste del Hamas y después continuaste y hablaste del Hezbollah. Digo, cuando planteaste que hoy hay una cumbre entre Nasrallah y los referentes de los terroristas también del Hamas, hablar que es la misma familia y que coordinan las acciones, nada es casual en lo que acontece. Ambos tienen un padre llamado Irán y esta es la realidad que hay en el territorio. Agradecerte enormemente, querido Natalio. Sí, te escucho. Sí, Miguel, y si me perdonas solamente un segundo más respecto a lo que dijiste del norte. Puede ser, sí, que haya sido un fallido mío, pero el fallido puede también tener que ver con el hecho de que la gente debe comprender que al haber palestinos que están viviendo en el Líbano ya hace muchos años también, ahí también hay sectores que se han radicalizado y tenemos el Hamas que tiene bases en el Líbano. Es decir, que no es solamente el Hezbollah el que dispara, sino que muchas veces los disparos vienen de grupos extremistas como el Hamas, que tiene presencia en este tipo de campamentos, Miguel. Pero bueno, como bien dijiste, los ataques provienen desde el Líbano y el Líbano, si esta escalada continúa, deberá hacerse cargo de consecuencias muy duras también para el Estado libanés, que no pasa un buen momento en lo social ni en lo económico. Querido Natalio, agradecerte como siempre, esperando que en algún momento, y no muy distante, realmente en este mes de Adar 2 nos traigas las buenas noticias que hace demasiado seguimos esperando. Un gran abrazo y a mantener, como siempre, tu tarea periodística y también la fortaleza anímica que se requiere en momentos como estos. Hasta la próxima. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Muy buena semana, Jodestov, y que realmente ahora que comenzó a dar, conozcamos más alegrías que tristezas. Gracias por todo y que estén bien. El profesor Natalio Steiner con el panorama de noticias de Israel.